Gracias y paz, hermanos. El Señor les bendiga en esta tarde, a todos los amigos también que han sido invitados a la transmisión de la predicación de la palabra de Dios en su día, que Él santificó para nuestro bien. Bueno, mis hermanos, hoy en el Día del Señor vamos a compartir acerca de nuestra serie de la epístola a los Gálatas. Vamos a continuar con la serie de Gálatas, la predicación que llevamos a cabo recientemente. Culminamos el capítulo 4 y hoy vamos a comenzar el capítulo 5. Vamos a Gálatas 5, versículo primero. Gálatas 5, 1. Como siempre, estaré utilizando para los textos del Nuevo Testamento el Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Pues es la versión del Nuevo Testamento que más recomiendo. De todas formas, también usé la traducción viviente para efectos de claridad, de lenguaje, y también algunas referencias de la Reina Valera 60, desde luego. Bueno, la enseñanza de hoy es la número 21 de la serie expositiva de Gálatas. Llevamos 21 predicaciones, aproximadamente ya 2 años, estudiando esta epístola versículo a versículo. Vamos aquí en Gálatas 5.1 y se titula Una libertad innegociable, la enseñanza de esta tarde. Una libertad innegociable. Como subtítulo vamos a tener el significado de caer de la gracia. Saludo a todos aquellos que muy puntualmente ya han llegado a acompañarnos a la transmisión de la palabra vía Facebook. Les invito a suscribirse, a seguirnos también en nuestras páginas en el Facebook Iglesia Bautista Reformada de Girón y en nuestro canal de YouTube, donde también tenemos subidas todas las predicaciones hasta el momento de la serie de Gálatas, al igual que las series anteriores como son la de Santiago, Éxodo y las que llevamos de Marcos, entre otras. Bueno, les saluda el servidor Noel Ángel Castro desde Medellín, en Colombia. Vamos a orar primeramente. Bueno, oremos. Padre, en esta tarde venimos ante ti en el nombre de tu Hijo, tu servidor, oh Dios, para dar tu mensaje hermoso y glorioso, y todos tus hijos, tu pueblo y aquellas personas que vas a atraer en esta fecha para escuchar la predicación en vivo o quizás la grabación en su momento. Te ruego, oh Dios, que donde sea que estemos, oficinas, casa y cualquier lugar que tu omnipresencia puede llenar, oh Dios, seas tú abriendo los corazones, dando claridad a los entendimientos, trayendo nueva vida a todo aquel, Señor, que ha sido seducido por alguna enseñanza judaizante o alguna enseñanza equivocada acerca de la gracia o de la ley. Te rogamos que traigas, oh Dios, libertad. Nos permita, Señor, disfrutar la libertad en Cristo que tenemos y no negociarla con nada. Oramos por nuestros hermanos pastores. Te rogamos que sean ellos proclamando con celo el mensaje de tu gracia, Señor, sin necesidad de obtener la aprobación del hombre, sino aferrados a la verdad del Evangelio. También oramos por nuestro país, Señor, por Colombia, por cada uno de los líderes de nuestro estado, para que conozcan tu palabra, conozcan tu Evangelio y puedan, Señor, administrar las cosas de este mundo con temor de Dios. Bendice nuestros hogares, nuestras familias y a todos aquellos que escucharán este mensaje. Ayúdalos para que no se distraigan, para que aparten un tiempo, Señor, de manera bastante responsable y reverente para escuchar la palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, comenzó a llover, hermanos. Espero que el ruido de la lluvia no interfiera y que podamos escuchar claramente el mensaje. Quizás alguno me confirma si el audio está llegando nítido para todos. Bueno, Gálatas 5, versículos del 1, vamos hasta el 12 en esta tarde.
Gálatas 5, del 1 al 12. Dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez declaro a todo hombre que se circuncide, que está obligado a cumplir toda la ley. Se desligaron de Cristo los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Porque nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no es de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío en el Señor respecto de ustedes que ninguna otra cosa pensarán, mas el que los inquieta llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, es quitado el escándalo de la cruz. Ojalá fueran también cortados los que los inquietan. Amén. Bueno, vamos a distribuir la predicación de esta tarde en dos puntos. De un lado vamos a ver el estado espiritual que resultó por la fe de Cristo y la obra del Espíritu en los creyentes. El primer punto vamos a mirarlo con un titulillo: firmes en Cristo. Bueno, y en el segundo punto vamos a mirar unas palabras muy fuertes que dedica el apóstol Pablo contra los falsos maestros. Ese segundo punto vamos a titularlo estorbos en el camino. Bueno, entonces vamos a comenzar. Con su autoridad apostólica y en conclusión de lo que ha estado hablando hasta este punto, el apóstol Pablo está instando a los Gálatas a permanecer firmes en la libertad que Cristo les otorgó. Pues nosotros veíamos que si ellos son hijos de la libre, tal como Isaac, ¿por qué motivo querrían volver a la esclavitud de Ismael? ¿Puede una persona que fue liberada, adoptada y convertida en heredera extrañar el yugo de su esclavitud pasada? Pues con su comportamiento, los Gálatas parecía que estaban extrañando ese yugo de esclavitud del que se supone que habían sido sacados. Así ocurre con muchos cristianos actualmente. Hay muchos creyentes todavía. Así le estaba pasando a los Gálatas, que se acercan al Antiguo Testamento y ven a los patriarcas, a los profetas, a los salmistas, a los sacerdotes, en fin, ven a todos los ciudadanos de Israel del Antiguo Testamento como una clase privilegiada de creyentes delante de Dios. Los ven con cierta nostalgia, como que, ay, yo cuánto hubiera querido haber nacido en los días de Elías, en los días de Isaías, en los días de Esdras, bueno, en fin. Y sin darse cuenta, los Gálatas estaban menospreciando su condición como santos de la iglesia del Nuevo Testamento. Y como ya hemos visto hasta ahora, tenemos que ser claros con lo que sigue.
La condición de hijos de Dios que tenemos los cristianos hoy es superior espiritualmente en comparación a la de los anteriores. ¿Escuchó eso? Es superior. Contamos con mayor revelación, mayor libertad, mayor responsabilidad, mayores dones espirituales, mayor gracia, en fin. Eclesiastés 7:10, anote esa cita bíblica. Eclesiastés 7:10, ¿sí? Allá nos dice el Señor, nunca digas, ¿por qué los días pasados fueron mejores que estos? Pues no es sabio el que habla de esa forma. Bueno, no es sabio quien habla de esa manera. Entonces los Gálatas debían darse cuenta que tanto los gentiles, o sea, los no judíos, como los sí judíos de sangre, todos eran esclavos. Sin embargo, en Cristo ya habían sido redimidos. Versículo 1 dice: estén pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de servidumbre. Nosotros los cristianos que estamos bajo la gracia del nuevo pacto, debemos valorar la libertad que Cristo nos ha otorgado. Es una libertad que valió la sangre de Cristo. A propósito, hermanos y amigos, estamos en tiempos difíciles donde nuestras libertades fundamentales han sido menoscabadas. Libertad de empresa, incluso nuestra libertad de movilidad por culpa de la pandemia de COVID-19, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, esa situación nos permite apreciar un poco la libertad. Pero ni siquiera esa libertad se compara con la libertad que Cristo adquirió para los suyos. Debemos valorar la libertad que Cristo compró. En cambio, los falsos maestros les encanta colocar límites a esta hermosa libertad. Límites que proceden de su propia imaginación. Miremos Gálatas 2:4. Gálatas 2:4. Pablo ya había hablado de esta situación antes. Gálatas 2:4 dice: por causa de los falsos hermanos que se habían introducido secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre. Miren eso. A los cuales ni aun por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Ya se había tenido que enfrentar Pablo con sus acompañantes, la iglesia de Jerusalén, a estos falsos maestros que se habían metido en la iglesia, habían quizás seguramente adquirido la membresía incluso, pero era para espiar la libertad, para decir, no, esta religión es muy liberal, ahí permiten todo. ¿Cómo así que no hay que circuncidarse? ¿Cómo así que el sábado cambió a domingo? ¿Cómo así que ahora podemos comer cerdo o cosas con cosas prohibidas antes? Entonces venían a espiar la libertad que Cristo ya había comprado. Y como veíamos en esa exposición de Gálatas 2, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo Pablo y los demás? No cedieron ni por un instante. En cambio, o no obstante, los Gálatas sí estaban accediendo, estaban siendo arrastrados por los falsos maestros. Versículo 2. Volvamos a Gálatas 5:2. Dice: he aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan,
de nada les va a aprovechar Cristo. Fuerte y claro. Teniendo en cuenta su propia experiencia como fariseo, con mucha claridad, Pablo le habla a los Gálatas, les está diciendo: si ustedes se circuncidan, es como si estuvieran colocando añadiduras innecesarias a la obra de Jesús. ¿Es que acaso la obra de Cristo en la cruz quedó incompleta y le hace falta nuestras obras? ¿Le hace falta rituales? ¿Le hace falta circuncidarnos? Pablo le está diciendo, el que es creyente cristiano y a estas alturas se circuncida, esa persona está despreciando la obra de Jesús. Está despreciando su propia condición como hijo de Dios, si es que lo es. Hermanos y amigos, o más bien, hermanos, cada vez que menospreciamos nuestra condición de hijos de Dios, inevitablemente estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Miremos Gálatas 2:21. Dice: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro, si yo podía obtener justificación y salvación a través de obedecer la ley, pues Cristo no hubiera venido y ya hubiéramos obedecido los 10 mandamientos y tuviéramos con eso. Pero no es así. No era posible salvarnos por la ley, ni siquiera era posible salvarnos por circuncidarnos. Lamentablemente, muchos creyentes hoy menosprecian su condición de hijos, se comportan como huérfanos y no como hijos de Dios. Algunos parecen necesitar la aprobación de la gente para sentirse amados, siendo que ya cuentan con la aprobación de Dios Padre a través del Hijo. Dios no nos hizo hijos por nuestras obras, por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Ahora pensemos algo. ¿Qué hijo vive su vida como intentando ganarse su condición de hijo? Nadie es hijo por esfuerzos propios. Somos hijos de nuestros papás porque así lo ha determinado Dios de antemano. El cristiano es hijo de Dios el día que Él hizo que naciera de nuevo. Así que no podemos, siendo hijos, volvernos más hijos a través de nuestras obras, como queriendo que Dios nos ame más, como queriendo proteger, cuidar nuestra condición de hijos. Hermanos y amigos, esos eran los engaños que estaban haciendo incurrir los falsos maestros a los Gálatas. Siempre el que es hijo de Dios será hijo de Dios. Recordemos, el hijo pródigo cuando se apartó, ¿dejó de ser hijo? No. Él volvió en sí, se arrepintió por gracia de Dios, volvió y el Padre lo recibió, pero siempre fue hijo. La condición de hijo no se pierde. El hijo rebelde no deja de ser hijo de sus padres y los malos padres no dejan de ser los padres de los hijos. Pues recordemos lo que hemos estado mirando en Gálatas 4. En Gálatas 4 al final mirábamos de que actualmente o somos hijos de Sara o somos hijos de Agar. Somos hijos por medio de la fe, miembros de la Iglesia Universal, o si no, esclavos de la ley, hijos de una Jerusalén terrenal y esclava. Pues los Gálatas eran descendientes de Sara,
eran hijos de la Jerusalén celestial. Y eso lo habían obtenido por la fe. Sin embargo, algunos creyentes estaban aceptando la enseñanza de los judaizantes. Los judaizantes, ¿quiénes son? Esas personas que quieren retomar prácticas de la ley del Antiguo Testamento para que los cristianos de hoy sean más santos, más hijos, tengan un estado mayor de justificación a través de la obediencia a la ley de Dios. En cierta forma, estos falsos maestros estaban teniendo un comportamiento muy similar a la artimaña que Simeón y sus hermanos tramaron contra los de Siquem. ¿Se acuerdan? Anoten la cita bíblica, Génesis 34, verso 13 al 26. Génesis 34, 13 al 26. Recordemos, los hijos de Jacob les habían prometido a los de Siquem que ellos iban a convertirse en una sola nación, que iban a tener en común las propiedades, que iban a dar sus hijos y sus hijas en matrimonio y que se iban a mezclar con la condición de que se circuncidara. Pero nosotros sabemos que aunque Simeón prometía libertad a los de Siquem, en realidad querían era debilitarlos para matarlos, para quitarles la vida. No es diferente lo que están haciendo los judaizantes, aquellos que quieren hablar en hebreo en la iglesia, que quieren traer figuras y palabras en hebreo a la iglesia, traer símbolos, letreros a la iglesia, que hablen de un hebreo, de unas raíces hebreas. Estas personas están prometiendo libertad cuando en realidad están matando la libertad en Cristo. Están matando la salvación por sola fe. Gálatas 5, versículo 3. Dice: otra vez declaro a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Todo hombre que se deje arrastrar por las corrientes judaizantes, en el momento en el que se circuncide, en el momento en el que se deje esclavizar su conciencia en las cosas por hacer y no hacer, está mostrando que se está obligando a cumplir toda la ley de Moisés en todos sus detalles. Miremos Gálatas 3:10. 3:10 dice: todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Toda persona que a esas alturas, habiendo conocido la gracia del nuevo pacto en Cristo Jesús, y quiera retomar los elementos del antiguo pacto, esa persona está queriendo meterse debajo otra vez de la maldición de la ley. ¿Qué dice Santiago 2:10? ¿Recuerdan? Santiago 2:10. Cualquiera que guarda toda la ley, si es que eso existe, pero ofende en un punto, aquí nos dice Santiago que no existe, se hace culpable de todos los puntos. La persona que quiera retomar los elementos del judaísmo, que quiera hacer una mezcla entre cristianismo y judaísmo, quiera retomar las cosas del antiguo pacto a estas alturas, está cayendo en maldición. ¿Por qué? Porque nunca va a cumplir toda la ley. No es posible. Se vuelven deudores de la ley, no de la gracia. Entonces Pablo les está preguntando: Gálatas, ¿de veras quieren esclavizarse bajo un sistema de leyes que ni siquiera nosotros los judíos pudimos sobrellevar? Anote esa cita bíblica, Hechos 15:10.
Hechos 15:10. Ahora vayamos a Gálatas 5, versículo 4, dice: se desligaron de Cristo los que por la ley intentan justificarse, de la gracia han caído. Aquella persona que quiera buscar su justicia en las obras de la ley y no en la gracia, se desliga de Cristo. Si alguien se justifica por sus propios esfuerzos, pues no necesita los esfuerzos de otro. Hace nulos, hace vanos los esfuerzos de otro porque él puede justificarse a sí mismo. Entonces, si alguien a estas alturas quiere ganarse el cielo, ganarse la salvación por obediencia a la ley de Dios, esa persona no necesita a Cristo. Se puede justificar sola, no necesita los méritos de Cristo. Pablo está hablando con autoridad apostólica y está hablando de la gravedad de este asunto. Para ser hijos de Abraham, ya hemos visto eso a estas alturas. Van 21 predicaciones donde hemos comprobado que para ser hijos de Abraham no se requiere la circuncisión de Abraham, sino que se requiere ¿qué? La fe de Abraham. Una vez hemos sido salvos por la fe de Abraham, la condición de hijos libres no se puede perder. Permanecerá, porque es que costó esa libertad la sangre del Hijo de Dios. El poder de Cristo nos guardará. Las promesas de Cristo se cumplirán. Dios nos asegura que Él preservará nuestras almas. Pero aquí está diciendo, de la gracia han caído. ¿Qué significa eso entonces? ¿No es contradictorio? No es contradictorio, porque aquí el contexto nos está hablando ¿de qué? De la libertad cristiana. La salvación no se puede perder, porque Dios ha llamado a su pueblo como sus hijos. Pero hay algo que sí se puede perder: la libertad cristiana. La libertad cristiana es la que se pierde. En ese sentido, caer de la gracia significa, ojo con esto, significa esclavizar la conciencia bajo los rudimentos que se supone que ya han sido superados por el Evangelio de la gracia. Caer de la gracia es desechar la obra de Cristo, sencillamente. Decir que la cruz no es suficiente, que hace falta que yo haga algo más. Shabbat, dietas de Levítico 11, guardar los meses, los días y los años, circuncidarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es judaizar, y judaizar es caer de la gracia. Algunos miembros de la iglesia de los Gálatas, como ya mirábamos en el capítulo anterior, por allá en Gálatas 4:10, ya estaban comenzando a guardar las reglas de los judaizantes. Tristemente, ya estaban guardando las dietas judías: no coma esto, no coma esta cosa de esta forma, guardando los días de reposo de los judíos, tal como hacen algunas sectas hoy. Los judaizantes, en resumen, quieren es vivir un judaísmo donde se le añade una cosita: creer en Yeshua. Es lo mismo, solamente es vivir el judaísmo con un agregado que es Cristo. Eso es adulterar el Evangelio. Eso es un evangelio anatema, como mirábamos en el capítulo 1,
Y eso es caer de la gracia. Cristianismo y judaísmo no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Así como los odres nuevos no pueden, el vino nuevo no puede vertirse en odres viejos. Del mismo modo, no podemos a esas alturas recuperar cosas del antiguo pacto en el nuevo pacto. Gálatas 5:5 dice: porque nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermanos, los verdaderos cristianos andan bajo el dominio del Espíritu Santo, porque creemos que el Padre prometió justificarnos por la fe de Cristo, no por obras. El que quiera volver atrás, retomando la ley del Sinaí, del monte de Arabia, como leíamos en el capítulo anterior, está en peligro de caer otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Y una persona que cae de la gracia, una persona que cae bajo el yugo de esclavitud, puede estar demostrando que de verdad no es hijo de Sara, sino que es descendencia de Agar, que no es hijo de una Jerusalén celestial, sino que es hijo de una Jerusalén terrenal y en servidumbre. Anote esta cita bíblica, Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Los creyentes que caen de la gracia fácilmente se convierten en raíz de amargura en las iglesias. A esas personas, ¿de qué les aprovecha Jesús? Pablo espera que esta caída de la gracia no se haya dado aún. Gracias a la obra efectuada por el Espíritu Santo por nosotros, no por nuestros esfuerzos, los creyentes aguardamos la esperanza de la justicia por la fe. Mediante la promesa, Dios nos otorga su justicia. Y esa justicia no se obtiene por mi propia justicia, porque no es mía, sino que la obtenemos solo por fe. Cuando una persona se ha unido a Cristo, así como las ramas silvestres se ligan a la vid verdadera, eso fue por la fe. Cuando ya somos uno con Cristo, unidos a Cristo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale algo. En últimas, nadie es menos cristiano por ser judío y nadie es más cristiano por guardar los días, los meses, los años, la circuncisión y todo lo que se exigía bajo el régimen anterior. Más bien, el verdadero Hijo de Dios lo es por la sola fe de Jesús y una fe que es viva, que lleva al creyente a obrar en amor. Esa es la verdadera circuncisión. Filipenses 3:3. Anote la cita, Filipenses 3:3. Bueno, vamos al segundo punto. El segundo punto va del 7 en adelante hasta terminar nuestra sección de hoy, hasta el versículo 12. Y se titula este segundo punto, estorbos en el camino. Leamos. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que los llama. Hermanos, estamos viendo las emociones de Pablo como subiendo y bajando. A veces lo vemos compadecido por la confusión de sus pequeñitos. Otras veces lo vemos explotando con ira contra la confusión. Otras veces lo vemos decepcionado. En el capítulo anterior lo vimos perplejos. Lo amaban, lo admiraban y ahora lo odiaban.
Aquí estamos viendo otra vez el tono de la decepción. ¿Quién fue el que les estorbó en la carrera para que dejaran de obedecer la verdad? Miremos otros pasajes que ya había hablado de esa forma. Gálatas 3:1. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ya había mostrado su enojo antes. Gálatas 4:15 había dicho: ¿dónde pues está esa bienaventuranza de antes? Y aquí vuelve otra vez a hablar con ese sentimiento. Si los Gálatas abandonaban las verdades que Pablo les había enseñado, eso puede probar que en realidad ellos nunca se habían unido a Jesús, que nunca realmente habían sido ramas, pámpanos en la vid verdadera. Pablo se pregunta, es que qué tan persuasivo es ese falso maestro. Y es que así es. Los falsos maestros son muy persuasivos. Tienen una especie de don de convencimiento que los hace bastante atractivos. Pero Pablo aquí está diciendo que pueden tener muchos dones carismáticos, pueden tener un gran carisma, una personalidad muy llamativa, pero Pablo les dice, no son de Dios. Porque Dios nos llama a la libertad en Cristo. Nunca nos va a hacer tornar al monte Sinaí. Él nos va a llevar más bien al monte Gólgota, al monte del Calvario, a la cruz. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un versículo muy conocido. Pablo cita este dicho, y este dicho hace referencia a la Pascua judía. Y en otro pasaje ya se ha usado ese dicho. Es 1 Corintios 5:6. 1 Corintios 5:6. En ese pasaje de Corintios se habla de un proceso de disciplina eclesiástica. Y en ese pasaje se había dicho, tienen que expulsar de la membresía a aquel perverso que todavía se dice cristiano y está viviendo en fornicación, en incesto, que es un estafador, afeminado, bueno, en fin, da una lista de pecados y Pablo dice, expúlsenlo de la iglesia porque un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí Pablo está volviendo a tomar esa cita bíblica, ese dicho, porque él confía que los Gálatas, que las iglesias de Galacia van a expulsar a los individuos que estaban dañando a la iglesia con sus falsas doctrinas, antes de que leudaran a todos los miembros. Es que las falsas doctrinas, por más sutiles que parezcan, tienen la capacidad de extenderse hasta infectar toda la masa. ¿Quién es la masa? La iglesia. La iglesia debe estar pura de ese tipo de personas. Versículo 10. Yo confío en el Señor respecto de ustedes, que ninguna otra cosa pensarán, mas el que los está inquietando va a llevar la sentencia quien quiera que sea. Pablo respeta la autonomía de cada congregación. Por eso él confía que el Señor iluminará a las iglesias para que tomen las mejores medidas. Eso sí es descansar, que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Pero ojo con esto, el Espíritu Santo preservará a su iglesia, pero aquel que ha estado inquietando a la iglesia con esa falsa doctrina va a llevar la sentencia. Y miren eso, quien quiera que sea. Por supuesto, todo el que induce a creer enseñanzas falsas, todo aquel que trae confusión a la iglesia, acarrea juicio de Dios contra sí mismo, aunque se llame a sí mismo rabino, aunque se diga a sí mismo cristiano, aunque se diga mesiánico, nazareno o incluso pastor.
Es de aclarar, Pablo no está desprestigiando la ley de Dios. Pablo no está dejando a los cristianos sin ninguna norma de conducta. Lo que Pablo está diciendo, resaltando, es la imprescindible verdad de la que los Gálatas parece que estaban cayendo. Bueno, ¿cuál verdad? Salvación solo por fe en Cristo, en solo Cristo y por sola gracia, no por obras. Versículo 11 y 12 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, es quitado el escándalo de la cruz. Ojalá fueran mutilados los que los perturban. Qué fuerte. Los judaizantes, hemos visto en las predicaciones anteriores que no solamente se encargaban de predicar la ley, predicar las obras, de por debajear la obra de Cristo, de despreciar la gracia de Dios Padre, de cuestionar la obra del Espíritu Santo, sino que también estaban desprestigiando o descalificando al apóstol Pablo. De muchas formas ellos hablaban calumnias contra Pablo. Claro, porque si hablaban mal del mensajero, podían decir que el mensaje que él hablaba estaba mal. Entonces los judaizantes es como si estuvieran diciéndole a los gálatas: miren, Pablo predica la circuncisión entre los judíos, pero para ganárselos a ustedes, como son gentiles, él pasa por alto el tema de la circuncisión y no les enseña la circuncisión. Ese Pablo le encanta ganarse la aprobación de la gente, pero ni siquiera es un apóstol genuino. Eso era lo que estaban calumniando los judaizantes. Terrible. Pues Pablo aquí les responde, casi como en un tono sarcástico. Pablo está diciendo lo siguiente: ¿de verdad que yo les estoy predicando circuncisión a ustedes? ¿Que yo todavía estoy predicando circuncisión? Si eso fuera cierto, Pablo les dice: yo no estaría padeciendo persecución por parte de los mismos judíos. ¿Quiénes eran los principales opositores de Pablo? Los judíos. ¿Por qué perseguían los judíos a Pablo? Porque Pablo hablaba de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, que es por sola gracia. Entonces, si lo que los judaizantes estaban calumniando fuera cierto, a Pablo no le estarían persiguiendo. Son ellos más bien los que estaban ganándose a la gente, porque querían circuncidar a los gentiles para que los judíos no los persiguieran a ellos. Precisamente en eso consiste el escándalo de la cruz. Miremos Gálatas 1:10. Dice: ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El escándalo de la cruz es aquella parte, aquella esencia del Evangelio que coloca en estado de alerta a los judíos y sigue haciéndolo. Coloca en estado de alerta a los judaizantes de hoy, a los legalistas de hoy, a los fundamentalistas de hoy. ¿Cómo así que no hay que hacer nada para cuidar la salvación? ¿Cómo así que no hay que hacer nada para obedecer a Dios y ser más santos? Están diciendo entonces salvos siempre salvos, y entonces pueden hacer y deshacer y no se pierde la salvación. Eso provoca que los judaizantes de hoy pongan en estado de alerta, porque este mensaje es un escándalo para ellos. No lo entienden. Quieren autojustificarse todavía con sus obras. Miren las palabras de Pablo para estos. Ojalá se mutilen. Ojalá se mutilen, impresionante. ¿Por qué? Porque están perturbando a la iglesia. Están perturbando a la iglesia. Nadie que perturba a la iglesia se queda impune. Ojalá se mutilen los que perturban a la iglesia. Ojalá se mutilen los que le hacen daño a la sana doctrina. Con esta frase, la ira del apóstol Pablo está explotando en contra de los falsos maestros
que menosprecian la obra de Cristo, destruyen la obra misionera de los verdaderos pastores y arrastran consigo a los discípulos. Es como si Pablo estuviera diciendo: ya que estos individuos insisten tanto en circuncidar a los hermanos, pues ojalá que se castren ellos mismos. ¡Qué fuerte! Esas son las palabras literales en el griego que está hablando el apóstol Pablo. En conclusión, hermanos y amigos, los cristianos debemos proteger la libertad que Cristo nos regaló. Es un don maravilloso que no consiste en libertinaje. Es una mente redimida, una mente que no depende de las imposiciones de la gente o de religiosidades para sentirnos justos, para sentirnos más hijos. Si usted, amigo, no se ha unido a Cristo Jesús por la fe, por la obra del Espíritu Santo, usted está desligado de Cristo, está mutilado de Cristo, está cortado fuera de Cristo, es esclavo de la ley. Pero si usted viene a Cristo Jesús con fe, con esa fe que depende no de sus esfuerzos, no de quién sea usted, lo que usted haya sido o hecho antes, sino confiando en lo que Cristo hizo en la cruz, en cómo Cristo vivió por usted, entonces podrá usted ser unido a Jesús. Unido a Jesús. Será usted un hijo libre que no estará bajo yugo de esclavitud, un hijo que corre bien la carrera, sin estorbos. Miremos con fe a aquel que estuvo en aquella cruz cargando nuestra incapacidad, sacándonos de la prisión de oscuridad y anulando la sentencia que había en nuestra contra. Esto nunca lo hallaremos cumpliendo reglamentos, cumpliendo obras, ni siquiera de la ley de Dios, sino solo cuando nos aferramos a Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Señor Jesús, tú eres el Redentor que nos sacó a libertad. Nos compraste, Señor. Nos hiciste libres de la maldición de la ley. Nos hiciste libres de los rudimentos, de las obediencias a las cosas humanas, a las leyes de antes. Nos hiciste libres, Señor. Ayúdanos a permanecer en esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, a de ninguna manera caer de la gracia, a no sujetar nuestra conciencia al qué dirán de algunos falsos hermanos o creyentes inmaduros. No nos permitas someter nuestras conciencias a reglamentos humanos, ni a religiosidades supuestamente judías, cristianas o supuestamente bíblicas, sino que por el Espíritu Santo aguardemos por la fe la esperanza de la justicia. Guarda las iglesias de esta levadura que infecta la sana doctrina. Y sí, Señor, ojalá se mutilaran los que perturban a la iglesia. Ojalá, Señor, si no se arrepienten, puedan ser juzgados por tu poder. Que tu iglesia sea protegida, oh Dios, de toda falsa doctrina. Protege a tu iglesia local, Señor, a todos nuestros miembros, para que ninguno deje de alcanzar la gracia, que ninguno se torne en una raíz de amargura que infecte a otros. Que todos, Señor, seamos este cuerpo de Cristo unido por la fe y no por las obras. Ten misericordia de aquellos que escucharon el mensaje, Señor, y que rogamos que tu luz alumbre a sus corazones. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, gracia y paz les sean multiplicadas. Toda gloria sea para el Señor y que estemos siempre firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos han escrito aquí abajo en los comentarios. Tenemos Isleni, bendiciones Isleni. Tenemos a la hermana Belarmina, gracia y paz, hermana Nicole, familia Rosas, gracia y paz, hermanos. Hermosa palabra, aferrémonos a la verdad del Evangelio.
Gracias y paz, hermana Liliana. Qué bendición que el sonido haya estado nítido a pesar de la providencial lluvia que hoy nos fue concedida. Bendiciones, Pastor Pedro. Qué grata su compañía esta tarde. Tenemos también, gracias y paz, hermana Jennifer. Familia Rodríguez. Gracias y paz. Fraternal saludo y saludos y bendiciones, Yolanda. Un abrazo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y el miércoles, si Dios quiere y vivimos, tendremos la transmisión a las 8 de la noche de nuestro devocional congregacional. Muchas bendiciones. Gracias y paz.